Buenas tardes a todos. Soy la doctora Marcela Redruello, codirectora de los servicios de cardiología nuclear de TCBA y de Clínica Basterrica y médica de staff del Servicio de Cardiología Nuclear del Hospital Argerich. Estamos compartiendo hoy el 6º módulo de cardiología sobre cardiopatía isquémica y sus múltiples abordajes, y hoy en esta mesa hablaremos sobre la utilidad del PET-CT en cardiología. Comparto esta sección con el doctor Juan Herries, que es jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Italiano de La Plata. Hola, Juan. Hola Marcela, buenas tardes a todos. Bueno, en esta tarde me toca presentar la conferencia que está a cargo del Dr. Thompson. El Dr. Thompson es el presidente de la Asociación Americana de Cardiología Nuclear. Él es staff del Servicio de Cardiología del Instituto del Corazón San Lucas en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos. Él es profesor de la Universidad de Missouri. Dr. Thompson, para la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear y los organizadores de este 9º Congreso Iberoamericano, realmente es un placer y un honor contar con usted esta noche participando de esta actividad científica. El Dr. Thompson, tema sobre el PET-CT en cardiología. Él nos va a mostrar cuáles son los escenarios clínicos en los cuales el PET es superior al SPECT en cuanto a su capacidad diagnóstica y pronóstica. Dr. Thompson, le dejamos la palabra para que arranque con su conferencia. Thank you for the introduction. As mentioned, I'm the president of the American Buenas Society. tardes, como se dijo, soy presidente de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear. And the American Society of Nuclear Cardiology, ASNC, has had wonderful Como relationships se with dijo, the y tenemos Anglo-American relaciones Congress of con Cardiology and the Argentinian la Sociedad Congress of Nuclear Argentina Medicine. de Medicina Nuclear. One of the Uno silver de linings of this los pandemic is the fact that temas de esta our relationship is pandemia stronger. We're es going to que work more together, more ya no in nos common podemos than we thought before. reunir, And we have had strengthening of our relationships. pero hemos We estado learn from each other fortaleciendo across the nuestras world. relaciones a través de la forma virtual. I have no disclosures. No tengo conflictos de interés para revelar. I'd like to talk for the next Y few minutes quisiera hablar about en los próximos cardiac minutos PET-CT. acerca del PET-CT en cardiología. I'd like to start with a couple of cases Quiero presented comenzar con algunos what we casos can do with cardiac PET above and beyond what's done with very para good mostrar qué effect podemos by hacer colleagues in con Argentina esta and the rest of técnica. Latin America. So the first patient is a 60-year-old El primer woman paciente es una señora de with a previous history of 66 progressive años shortness of breath. She had no que prior medical viene history. con disnea, And no with tiene family history, historia no y tobacco no or tiene ethanol use. historia Her scan familiar showed ni uso congestion de showed alcohol o congestive heart tabaco, failure. y el examen es And the consistente con echocardiogram insuficiencia showed a cardíaca dilated left ventricle, congestiva, y global el eco muestra hyperemesis, un ventrículo left dilatado con ventricular ejection hipoquinesia fraction global, 20%, una fracción de moderate eyección de un mitral regurgitation. In other 20% words, con regurgitación really mitral common first moderada. patient, a 66-year-old woman who's presenting with congestive Y heart acá failure. tenemos un caso de 66 años con, In most settings, con this historia de patient 2 can be semanas referred de for cardiac disnea catheterization progresiva. with coronary angiography and Se la envía para angiografía coronaria. we performed a PET myocardial perfusion. Here is a dipyridamole rubidium Acá 82. tenemos una imagen con dipiridamol en el PET-CT, donde se ve que el miocardio está adelgazado, el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho, está dilatado, la fracción de eyección es del 20% en reposo y el score de calcio es 0, y acá hay un gran derrame pleural. Este paciente, si le hubiera hecho una cirocoronariografía para descartar enfermedad coronaria, y el SPECT no es ideal para este tipo de pacientes. El ventrículo izquierdo tiene un volumen bastante grande que ha quedado atenuado y hay como un valle entre los dos diafragmas donde queda el corazón derecho y no hay una atenuación bien robusta en esta imagen, es difícil de interpretar del SPECT. Esto no sabemos si es una miocardiopatía no isquémica, tiene un score de calcio de 0.
Y para determinar las presiones de llenado, sabemos que del ATC hay un gran derrame pleural en este caso. Este es el caso en el cual, si tuviéramos un PET, hacemos un PET y es realmente un caso desafiante. La paciente se le hizo manejo médico, no se hizo más evaluación cardíaca, se le dio IECA, carvedilol, diuréticos y se le agregaron otras medicaciones, entre estas espironolactona. Más tarde, un CDI biventricular un poco más tarde y quedó para la clínica de insuficiencia cardíaca. Quiero presentar un segundo caso similar. Es a un paciente que antes hubiéramos mandado a cateterismo cardíaco y el PET tiene una ventaja en este respecto porque podemos evitar mandarlo directamente para cateterismo, hacer algo no invasivo. Acá tenemos la paciente de 70 años que había ido a una cirugía transfenoidal por un tumor hipofisario. También desarrolló insuficiencia cardíaca congestiva, falta de aire, con una BNP de más de 30.000 y una troponina de 0,2. Y el eco mostró una fracción de eyección de alrededor de 26% con hipoquinesia anterior. Esta paciente normalmente hubiera ido a coronariografía, pero le pedimos un PET con perfusión. Y acá lo que vemos, con un ventrículo grande, y en el código de color vemos que hay un defecto anterior importante que rodea el ápex y que no es reversible. En la parte de CT, cuando miramos la fracción de eyección, vemos que hay un área de hipoquinesia anterior con una distribución regional. La parte de la CT mostró congestión pulmonar que estaba mejorando un poco, pero que es bastante notable. Con derrame pleural, el score de calcio. Aquí, nuevamente, una paciente que se hubiera enviado a cateterismo probablemente. Y el diagnóstico acá lo hicimos basado en el PET. Estos son datos de una miocardiopatía por estrés, como el síndrome de balonamiento apical o Takotsubo, y que esto suele ocurrir después de un estrés físico o psíquico. Por ejemplo, tenía una paciente que y vivía en el campo, pero hubo un incendio en la casa de al lado. Y se despertó y encontró que fue cuando vio todo eso, se le tuvo dolor precordial. Otra paciente que también sufrió mucho estrés cuando lo mandaron a la cárcel al hijo. Nosotros creemos que la fisiopatología que ocurre en los casos que hay vasoconstricción de los vasos pequeños, especialmente hacia el ápex, el corazón sufre atontamiento, pero el pronóstico es bueno. Nuestra paciente, en los estudios de difusión miocárdica, se muestra flujo normal. En la coronariografía, no, lamentablemente se nos está cortando el sonido del doctor. Esto correlaciona. Este caso es consistente con los hallazgos. Si miramos la conclusión acá,
Esto tiene un rol a nivel microvascular, que creo que ya lo hemos visto. Entonces, diagnosticamos una miocardiopatía tipo Takotsubo. Pero 2 semanas más tarde, la función fue totalmente normal. Normalmente uno hace una angiografía coronaria para probar que no hay enfermedad obstructiva. Con SPECT tenemos la confianza de poder hacer el diagnóstico. Acá algunas de las ventajas del método. Sé que el SPECT en América del Sur es muy bueno. En mi hospital tenemos distintos tipos de cámaras y equipos, y las ventajas. Si miramos ahora arriba la lista, esto ayuda a poder evaluar al paciente rápidamente. Hay mayor resolución espacial y mayor exactitud. Hay una corrección de atenuación robusta, menos radiación y menos artificios también. Hay varias cosas como la fracción de eyección que mencionaron ya los previos oradores. O sea que hay varios casos donde el PET es superior. Hay sistemas de SPECT avanzados, por supuesto. Este tiene varias ventajas como la CST, el SPECT con CST, menos dosis de radiación, mejor resolución espacial, y también hay menor actividad del trazador a nivel abdominal. Acá muestro un estudio mostrando la comparación del SPECT con CST comparado con una cámara convencional tipo Anger. Y tenemos mayor eficacia con mejor resolución espacial. So the blue line is Anger camera SPECT normal. The green line is Anger camera SPECT abnormal. Acá tenemos la línea azul y con la anormal y normal. Es la CCT y la violeta es la CCT anormal. Y lo que se ve acá, que las anormales y normales están más separadas que la CCT porque tiene mejor resolución espacial y mejor exactitud. Estas cámaras no están en todas partes del mundo. Este es un mapa que lo obtuvimos previa a la pandemia de COVID, y vean dónde están puestas estas cámaras y dónde se pueden hacer este tipo de estudios. Lamentablemente solo en un 6% a lo largo del mundo se hacen de manera rutinaria. Hay 2 en Argentina que funcionan bien. Otra de las ventajas del PECT sobre el SPECT es que el radiotrazador es mejor, excepto para el 15O de agua. Todos los demás listados acá muestran el alto flujo coronario como en el de estrés y tienen una mejor respuesta. Lo que sí tenemos son pruebas de especificidad y sensitividad, y comparado con el SPECT, esto es lo que nosotros vemos. Esto es del JNC de 2006, SPECT en amarillo, PET en rojo. Vean que el umbral coronario era 50% del 70%, y el PET es mayor en especificidad y exactitud. Este es el SPECT en el lado
derecho y PET en el lado izquierdo. Estamos comparando por arterias coronarias, descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. Y hay un metaanálisis hecho sobre PET y SPECT, 5 estudios que se pusieron juntos en la exactitud de ambos estudios. El PET en rojo tiene una curva un poquito más alta que el SPECT, indicando mejor sensibilidad y especificidad y exactitud, otra vez por la mejor visualización. Voy a pasar a otro paciente ahora. A veces pensamos que el PET es bastante fuerte o bueno para los pacientes obesos. Esta era una mujer de 78 años, una empleada de oficina. Fue enviada a nosotras para hacerle las imágenes. Fue derivada por su médico primario para evaluarla por un dolor muy punzante en el tórax que le ocurría abajo de la mama izquierda con la inspiración y la actividad respiratoria. Tenía 78 años, historia de hipertensión, una historia remota de tabaquismo también. Este es el estudio de Gallium y el corazón es pequeño. Se ve un poco de normalidades acá en la parte superior, pero no son diagnósticas al momento. Repetimos el PET. Las imágenes de PET son también de alta calidad. Es un corazón muy pequeño, pero se puede ver acá un defecto amplio con dilatación en estrés, una fracción de eyección que está caída. Esto es un estudio muy anormal, de alto riesgo. El paciente tenía una estenosis severa de la coronaria izquierda y pueden ver desde el ventrículo izquierdo cuán pequeña era esta. Y, por ejemplo, si pensamos en el PET, en aquellos pacientes que tienen gran tamaño corporal, gran EMC, y es mejor para los corazones grandes que los pequeños. Tiene una mejor resolución espacial y es una gran ventaja en caso de corazones pequeños. Este es un estudio que les muestra la ventaja del PET contra el PET en el recapacitado ventricular. Este es un estudio muy grande que muestra que la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo del SPECT, y ven los defectos septales, como se pueden ver acá con el SPECT estrés, aumenta la frecuencia cardíaca, la respuesta a la adenosina y el defecto que se pone peor acá, y esto se ve mejor con el SPECT. Y el protocolo del PET es mucho más rápido. Lo podemos hacer un estudio de reposo, estrés, incluyendo una TC con atenuación en menos de 20 minutos, y esto es muy útil durante la pandemia porque nos ayuda a la distancia social. El paciente ingresa, no tiene contacto con el resto de nosotros, con nadie del staff, y a los 20 minutos pudimos hacer todo el estudio. Esto fue muy útil para nosotros. Nosotros tratamos de no hacer pruebas de estrés con ejercicio porque esto está contraindicado durante la pandemia. Como dije, la tecnología del SPECT se está convirtiendo en algo cada vez más y más avanzados. Ahora tenemos un scan PET-CT digital. Esta es la imagen. Otro paciente donde esto fue útil, un paciente de 55 años que tenía una bacteriemia por estáfilo, que se creía que tenía un origen pulmonar, tenía historia de enfermedad vascular coronaria con una angioplastía para tratar una oclusión total que se había hecho 10 meses antes, tenía un dolor pleurítico derecho. La troponina era negativa, el electro no había cambiado, pero el eco mostraba una hipoquinesis anterior del ventrículo izquierdo. Este es un estudio muy anormal, como ustedes pueden ver. Yo creo que lo hubiéramos visto como anormal en el SPECT también, pero esta es una
un gran estudio con una muy buena resolución visual donde se ve exquisitamente todo el defecto y la hipoquinesia del ventrículo derecho. En las imágenes con color muestran exactamente lo mismo, perfecta concordancia, y se puede ver acá la anatomía y cómo se ve la fracción de eyección bien en detalle. El CFR era muy anormal, debería ser de 2, es 1.26. Esto es un paciente de alto riesgo, hubiera sido un alto riesgo con SPECT, pero el PET lo muestra claramente con la alta resolución, como lo he dicho más de una vez. Acá tenemos la estenosis en la descendente anterior. Había muchas características de alto riesgo, algo de deterioro de función ventricular. Por los criterios nucleares era de alto riesgo y además el sistema digital de PET que nos mostró una resolución espacial mucho más específica. Quiero hablar algo acerca de las ventajas que tiene el PET sobre el SPECT. Esto se puede utilizar en pacientes ambulatorios, internados, en pacientes internados que por lo general están con beta bloqueantes, no pueden hacer ejercicios y necesitan una certeza diagnóstica, y esto lo brinda este estudio. Por lo general, este tipo de pacientes hospitalizados son de alto riesgo y nos gustaría utilizar el PET en estos pacientes para tener un muy buen diagnóstico. Son pacientes que tienen corazones pequeños o que pueden tener un bloqueo de rama izquierda, y en otros casos donde tenemos diagnósticos equívocos y se necesita tener certitud diagnóstica, el PET tiene una ventaja por sobre el SPECT. Y si, por ejemplo, el paciente tuvo un SPECT discordante previo y luego del cateterismo cardíaco, entonces utilizamos el PET para llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿cómo elegimos entre una u otra tecnología, entre PET y SPECT? La primera pregunta es, ¿el paciente puede hacer ejercicio? Si no puede hacer ejercicio, vamos con PET, a no ser que tengamos barreras financieras o problemas económicos que no puedan pagar este estudio. La razón de hacer ejercicio y SPECT, sí, por supuesto, el paciente puede hacer ejercicio y es un valor que tenga un buen valor pronóstico, la capacidad de ejercicio en los pacientes. Vemos acá cómo baja toda la causa de mortalidad y lo hemos sabido por mucho tiempo. Entonces, si el paciente puede hacer ejercicio, preferimos esto. No podemos hacer ejercicio con PET todavía, pero bueno, esperemos que en algún momento podemos tener esta característica incorporada. Quiero demostrar ahora el valor del PET en otro paciente. Esto tiene que ver con algunos de los temas que se mencionaron anteriormente. Es un paciente de 47 años, admitido al hospital con un dolor torácico indeterminado, era fumador, tenía desepilemia, la troponina era equívoca, también tenía Wolff Parkinson White y esquizofrenia. Hace 2 años había tenido una prueba de esfuerzo negativas en 12.5 METs y fue referido a nuestro servicio para que se le hiciera un PET. Estas son las imágenes. Bueno, es normal o casi normal, como vemos en la perfusión estática. Tal vez un pequeño defecto reversible acá, muy pequeño. Acá el color. También se midió flujo. Pero los flujos eran muy anormales. La reserva de flujo. Y es anormal. También la fracción de eyección no aumentó. Permaneció. Había mucho calcio en las arterias coronarias, 443. Entonces, cuando yo muestro esto, a mí me hace acordar de la morbimortalidad. Siempre llegamos a la conclusión de que necesitamos mejor comunicación. Y este es el caso acá. Este paciente estaba en enfermería,
tenía una personalidad agresiva, muy difícil de tratar. Entonces el médico que estaba interpretando este estudio llamó al equipo médico, al interno, les dijo todas estas dificultades que tenía este paciente, y también le dijo, el paciente está bien y puede irse a su casa, pero el problema acá es que volvió 2 días más tarde con esta imagen totalmente ocluida. Se le hizo una intervención, esto es posangioplastia, y vean acá el calcio. Este paciente tenía una anomalía de perfusión mínima y muy rápidamente después de esto desarrolló una coronaria derecha con una oclusión subtotal muy grande. Quizás la cafeína haya interferido de alguna manera en como estrés y de los vasodilatadores, y acá la clave es que este paciente era un alto riesgo y tenía un flujo coronario, una refleja flujo coronario severamente atenuada. Esto lo publicamos hace algunos años en el efecto de la cafeína en las imágenes de perfusión miocárdica con SPECT. A los pacientes se le dio el equivalente a 2 grandes tazas de café y casi todos tuvieron estudios de difusión cardíacas anormales. Y los defectos se remarcaban claramente después de la administración de la cafeína. Este estudio no ha sido muy valorado, pero realmente nos da bastante información. Yo voy a hablar muy rápidamente acerca de la cuantificación del flujo miocárdico, y en el dominio del tiempo el output es mililitros por gramo por minuto. Esta es un parámetro muy útil, y nosotros sabemos que cuanto más alta la reserva de flujo, menor la posibilidad de tener enfermedad de 3 vasos. Y como se ve en esta imagen, utilizamos esto para hacer una detección de los no respondedores farmacológicos, para tener una detección mejorada de la enfermedad severa y agregar un valor pronóstico. Estas son las diapositivas de Krishna Patel. Ella trabaja en mi hospital conmigo, y lo que se demuestra acá es que la reserva de flujo tiene un valor pronóstico muy confiable en los pacientes, en aquellos que tienen un poquito de isquemia moderada o nada de isquemia. Cuanto más bajo sea la reserva de flujo miocárdico, peor es el pronóstico. Ahora estamos reuniendo todos estos datos y no los estamos utilizando en el momento. Si la medición del flujo es anormal, antes no le dábamos tanto atención y ahora ha cambiado la práctica. Si yo veo un cambio en la reserva del flujo, esto es un pronosticador muy importante en este estudio de más de 12.000 pacientes, y se ha publicado el mes último, en abril del 2021, esta guía práctica para interpretar la información de las mediciones del PET cardíaco y el flujo de reserva miocárdica. Es una guía muy útil y una referencia para médicos en todos los niveles de cómo entender y utilizar esto. Claramente, la cuantificación del flujo miocárdico es el futuro de la cardiología nuclear. Esta cuantificación está lista en este momento para empezar a utilizarse. La cuantificación del flujo de SPECT está cercana, especialmente con las cámaras CZT, pero esperemos que esto siga creciendo en un futuro en nuestro campo. Entonces, en resumen, hay una mejor resolución espacial y mayor exactitud cuando hablamos del PET, y esto le da una ventaja por sobre el SPECT en muchos grupos de pacientes, en especial en aquellos que tienen imágenes adicionales de TC, y el flujo del PET, quizás en un futuro cercano, va a ser una herramienta pronóstica muy importante que nos va a cambiar el manejo de nuestros pacientes. Les agradezco mucho y los invito a que asistan a este encuentro de cardiología nuclear y cardiología ICT.
Doctor Thompson, muchísimas gracias por su impecable presentación. Creo que nos ha transmitido muy bien el valor del PET actualmente para cardiología. La verdad que usted nos ha transmitido con mucha claridad, como también lo hace la guía a la cual usted hizo referencia y que ha sido publicada en abril en el Journal of Nuclear Cardiology, y realmente vale la pena leerla porque aunque uno no haga la metodología PET, explica muy claramente la utilidad de la medición del flujo. Hoy en día creo que es el adelanto más importante y el éxito más importante que ha tenido la cardiología nuclear, que ojalá se pueda hacer en forma rutinaria como parte de las imágenes de perfusión miocárdica, ya sea por PET o por cardiología con SPECT, con las cámaras CZT. Nosotros acá en la Argentina no tenemos una amplia disponibilidad de este método, pero estamos tratando de empezar a utilizarlo. Tenemos sí profesionales con mucha experiencia, como lo son la doctora Roxana Campisi en PET y en este momento el grupo del doctor Merete y el doctor Mazzoli en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires con la aplicación de los estudios de CZT. En este momento vamos a presentar a la doctora Liliana Marelich. Ella es cardióloga y médica nuclear, forma parte del servicio de medicina nuclear de imagen gamma en Florencio Varela y del servicio de cardiología de la clínica Monte Grande, y va a realizarle una pregunta. Thank you. I agree. I do believe it is the future. Estoy de acuerdo, yo creo que también es el futuro y esperemos que el flujo con SPECT o con CCT pueda avanzar rápidamente. La tecnología creo que está funcionando muy bien actualmente. Tía. Buenas noches. Doctor Thompson, quisiera saber ¿cuál es el rol actual del PET-CT en la detección de placa vulnerable? Creo que es algo que está en investigación. El FDG con F18 puede, por ejemplo, darnos información y podemos ver mejor la morfología. Creo que no está en la práctica clínica, sino que es algo investigacional, pero todavía estamos buscando la manera, estamos buscando mejor trazador para poder realizarlo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Randall. Nuestra otra panelista es la doctora Marina Rodríguez. Ella es cardióloga, staff del Servicio de Cardiología Nuclear del Diagnóstico Maipú. Y bueno, ella le va a formular otra pregunta. Adelante, Marina. Hola, buenas noches, doctor. Me sumo al comentario de la doctora en felicitaciones por su disertación. Un orgullo. Doctor, yo le quisiera preguntar cómo ve usted el futuro de la cardiología nuclear desde el punto de vista de la aplicación clínica, tanto en cuanto a la evaluación de la perfusión miocárdica relativa como a la cuantificación del flujo absoluto. En un futuro, ¿será con PET, con cámaras CZT, SPECT o ambas? Yo creo que cada vez más vamos a estar a adaptar los test al paciente. Por ejemplo, si el paciente es una pregunta simple que hay que resolver, se puede hacer un test simple. Entonces, nosotros tendemos a hacer imágenes de estrés solo con SPECT y a veces agregamos el score de calcio coronario. Y eso implica baja dosis de radiación. Y para responder una pregunta simple, si el paciente tiene enfermedad obstructiva que causa los síntomas, nos gusta tener el score de calcio de más, porque eso nos da la información de si el paciente probablemente tiene enfermedad coronaria preclínica o no. Y ese es el caso simple, ¿no? En los casos más complicados, creo que allí es donde usamos la instrumentación avanzada, como PET, especialmente en pacientes que, por ejemplo, tienen un infarto o tienen isquemia infarto. Ahí la resolución especial con PET es más adecuada, y en términos de las cámaras CCT, ZT son más caras, por supuesto, pero son ventajosas en varias formas, menos radiación. Nosotros los usamos durante la pandemia.
usamos las cámaras CZT y tienen modo de baja radiación. Entonces tenemos poder hacer imágenes más prolongadas. Ahora por el COVID cambiamos nuestro protocolo y hacemos un manejo intermedio de tiempo, pero se puede hacer un estudio con estrés solo, mandar al paciente a su casa y volver solo si hace falta completar el estudio. Con las cámaras ZT las usamos para hacer imágenes con 2 posiciones y nos permite disminuir la dosis de radiación. Todo esto para los test más sencillos, en los pacientes más complejos, creo que y aunque tienen un pretest más probable, entonces el peligro de un falso negativo es mayor. Ahí es donde yo creo que el PET es muy útil para poder resolver esas situaciones y eso nos permite agregar confianza en el diagnóstico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctor Thompson, última pregunta. Le quería preguntar acerca de la reserva de flujo coronario. Si ustedes la utilizan en forma rutinaria, digamos, la evalúan en forma rutinaria, si los resultados los informan en los reportes que hacen de los estudios, y si eso nota usted que tiene impacto en la toma de decisiones de los médicos que derivan los pacientes a hacer el estudio. Es decir, un ejemplo, el paciente con un estudio de perfusión normal, pero con una reserva de flujo alterada. Lo interpretan como un marcador subclínico de enfermedad coronaria. Esto impacta en el tratamiento médico y genera una mejor adherencia al tratamiento médico en el paciente. ¿Cuál es su visión clínica de todo esto? Nosotros usamos la recarga de flujo coronario rutinariamente con PET. Es parte de la rutina en nuestro laboratorio y tenemos la suerte de tener físicos que nos ayudaron a hacer esto. Lo hemos estado haciendo varios años y es solo recientemente que siento más confianza de poder reportar los resultados en forma rutinaria. Desde el trabajo que mostró el doctor Madaji, que mostró brevemente, y los clínicos en nuestro centro ya se han ido acostumbrando a entender la utilidad. Aunque los cardiólogos lo entienden bien, todos los médicos jóvenes es como que tenemos que, y los enfermeros, tenemos que educarlos un poco en este tema, pero hemos tenido por ejemplo, si la reserva de flujo es anormal, buscamos la explicación. Muchas veces es cafeína, a veces la explicación es enfermedad microvascular. No es tan común, pero bueno, esos pacientes existen igual. A veces se trata de enfermedad coronaria con isquemia balanceada. En ese caso, el score de calcio nos ayuda y la presentación nos ayuda. Si tenemos mucho calcio coronario con angina atípica, bueno, empezamos a sospechar enfermedad coronaria si la reserva de flujo es anormal que si fuera normal. Entonces, la reserva anormal claramente agrega a nuestras explicaciones y pensamos en el paciente más ampliamente. Y es muy bueno cuando concuerda, ¿no?, la información. Si la reserva es anormal y la perfusión exártica es anormal, todos estamos tranquilos. El problema es cuando hay discordancia. Ahí es donde tenemos problemas y tenemos que empezar a pensar más en serio. Juan, quería hacer una pregunta más al doctor. Doctor, usted tiene la posibilidad en su centro de tener todos los métodos. ¿Qué porcentaje actualmente va como primer estudio a medir la perfusión y el flujo con PET, con SPET, con CZT y con SPET común? ¿Ustedes tienen esa estadística? Digamos, ¿cómo hacen con la escala diagnóstica para enviar a un paciente a cada sector? ¿O empiezan directamente por la perfusión miocárdica con PET? ¿O van a la perfusión miocárdica SPET y de acuerdo a las características, cuando no pueden definir, van a la perfusión con PET? Nosotros tenemos una práctica bastante importante. Tenemos 4 hospitales en el área nuestra y también tenemos otros centros más pequeños en otras ciudades más pequeñas donde alrededor de nuestra área, donde pequeño,
hospital donde va un cardiólogo una vez por semana a veces. Entonces tenemos toda una variedad de distintos tipos de cámaras. Antes de la pandemia hacíamos un 40% de PET y 60% de SPECT. Ahora con la pandemia esto cambió porque estamos tratando de no hacer ejercicio, estamos tratando de hacer este farmacológico por el tema de la aerosolización de las partículas. Entonces, las compañías de seguros nos han cooperado porque están aprobando el estrés farmacológico y como tenemos la capacidad de distintas cámaras, ahora estamos alrededor de 60% de PET y 40% SPECT. Y yo creo que, bueno, por el tema de la pandemia, bueno, podremos empezar a hacer ejercicio más libremente y podremos volver al porcentaje anterior cuando la pandemia esté más controlada. Bien. Gracias. Bueno, en razón del tiempo, vamos a tener que dar por concluida esta conferencia. Realmente le queremos agradecer, doctor Thompson, su participación. Ha sido brillante su exposición. Quiero felicitar a los panelistas, a Marcela por la participación en la mesa. Y recordarles a todos que los esperamos mañana. Mañana tenemos el módulo 6 de cardiopatía isquémica, una mesa redonda de cardiopatía isquémica, y finalizaremos una conferencia sobre inteligencia artificial que dará el doctor Ernest García. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias, chicas. Adiós. Gracias, Juan.